al cliente que se requiere el tiempo para entender el problema. Yo diría cómo explicar al cliente los requerimientos del proceso o algo así. Sí, o el proceso, sí, cómo explicar al cliente el proceso. O los tiempos que lleva el ¿Cómo proceso. explicar al cliente? Los tiempos del proceso. Explicar al cliente los tiempos. ¿Cómo hago para que el cliente clarifique sus ideas? Exacto. ¿Cómo hacer para que el cliente clarifique? ¿Qué más te detiene? ¿Cómo hago para que el cliente clarifique sus ideas? Que digamos el cliente no quiere como la traba de decirle venga hagamos levantamiento de requerimientos, sino él quiere el que se lo haga ya. ¿Cómo explicarle al cliente que ese es un paso importante? La importancia del proceso. Que ese es un paso importante. ¿Cómo disminuir la lista de requerimientos? Porque Marta está en un sector de la ¿Cómo estandarizar la lista de requerimientos? Entonces aquí quiero volver a parar otra vez para que hagamos el ejercicio. Entonces vamos a coger esta, de disminuir el reproceso. Entonces, Marta, ¿por qué quieres disminuir el reproceso? Porque los proyectos dejan de ser productivos. ¿Cómo me planteas eso como pregunta? ¿Qué los proyectos? ¿Cómo hacer más productivos los proyectos? Marta. Entonces, que tú estás en un área ¿Por qué más quieres disminuir el reproceso? Por la experiencia del equipo de trabajo. Digamos que a la gente le aburre, que a los ingenieros que trabajan en un proyecto no les gusta que todo el tiempo le estén cambiando. Porque el cliente había pedido esto, no, pues que ahora quiere esto. ¿Qué te parece si lo ponemos cómo mantener a los ingenieros motivados? ¿Cómo mantener la motivación de los ingenieros? ¿Cómo disminuir el número de correcciones? También. Son requerimientos de cambio. Entonces uno cuando trabaja en proyectos dice, claro, es el ámbito de cambio. ¿Cómo manejar exacto en el contrato? Y ahí el cliente ya nos dejan ver si se pasa de un día. Pues digamos que voy a parar aquí porque yo creo que ya se tienen una idea. Pero yo pues no sé si notan cómo empieza el problema a cambiar un poco a medida que vamos haciendo las preguntas. Entonces miren, aquí ya hasta llegamos a motivación de los empleados. Entonces, entre más expande yo, ¿por qué quiero que porque quiero que los ingenieros estén motivados? Porque quiero que sean más felices. ¿Por qué quiero que sean más felices? Porque quiero la paz mundial, ¿sí ven? Entonces, No agrava también el problema. Entonces, o sea, es gravísimo. En serio que tu problema es muy grave, se te van a ir hasta los ingenieros. pero ¿sabes qué es interesante? Aquí ahora estamos analizando, porque estamos analizando todas las variables y de pronto nos estamos entonces dando cuenta que el problema no es tanto que no entiendan las necesidades del cliente, sino que de pronto el problema es que tienen que disminuir los reprocesos. Porque si yo te preguntara a ti, que tú eres la dueña del problema, leyendo estas preguntas, ¿cuál crees tú que realmente te llamó tu atención o te despertó como una sorpresa, curiosidad, o es algo nuevo que tú de pronto no habías pensado? Todas. No, lo que pasa es que digamos que ya las preguntas me las había planteado y hay un proceso como para el levantamiento de requerimientos, pero nunca es lo suficientemente explícito, entonces ahí es cuando entra el tema del tiempo, porque si yo me dedico a levantar requerimientos un mes, ningún cliente va a pagar eso. O de pronto es un tema de comunicación. Sí, Este ejercicio es rápido, pues porque es un ejemplo que les quiero mostrar. Pero si nos sentáramos a hacer el ejercicio, uno se da cuenta que realmente el tema va mucho más profundo. Sí. ¿Dudas con esta herramienta? ¿Cómo hace uno para medir qué tan desenfocado está? La pregunta está uno se puede desenfocar. Esa es la idea. La idea de la pregunta es que te desenfoques. Porque en la medida en que te desenfocas empiezas a ver variables que no habías considerado antes. Y puede que una de esas variables sea el verdadero problema. Y si uno lo confunde más en lugar de por ejemplo, digamos que al final Marta dijo, no sé cuál de todos esos es realmente mi problema. Sí, porque Pero puede pues ser ya todos descubrí que tengo mis la solución puede ser la primera mitad. Es que uno aquí puede escoger diferentes cosas. O sea, no es como que tengas que escoger una, yo puedo escoger 3 problemas y analizar los 3 problemas. O puede desarrollarlos todos y implementar Sí. ya al final. Yo aquí quiero preguntarles, ¿cuál era la primera regla que teníamos en el pensamiento divergente? No importa la cantidad. No, la primera. La cantidad. No juzgar. Entonces aquí, ¿cómo afecta este proceso? Yo estoy generando opciones, no las estoy evaluando todavía. Cuando las estoy evaluando y digo, uy, ¿qué es esto? Aquí solo estoy generando opciones.
generando la mayor cantidad de opciones con las diferentes perspectivas, porque claro, entre más cantidad de perspectivas tenga, mayores posibilidades de identificar un problema que yo no había identificado antes. Pero da susto. Claro, O te sea, da cuando susto, tú da arrancas susto. con un problema que crees tener inmediatamente claro, ¿Cómo se empiezas a hacer ese proceso, terminas pensando que seguramente logra uno al final la luz. Igual lo interesante aquí es que entre más lo desenfoque uno, puede que llegue a una pregunta que sea la de mayor impacto. Entonces una pregunta que uno diga, bueno, de pronto no era por este lado, sino que si yo resuelvo esta pregunta, todos estos otros se me resuelven. Entonces aquí es analizar diferentes variables. Pues yo les pregunto, a mí el caso, ¿les gustó el caso? Sí. El caso está buenísimo, no sé si quieren como que lo desglosemos un poquito o quisieran que hiciéramos un ejercicio ya uno por uno, cada uno haciendo esto. No. ¿El caso? Listo, de bueno. Porque si no, te decía si lo podíamos hacer en parejas y cogerlo para que ya cada uno resolviera como dudas puntuales de cómo hacerlo. Pero si ya está claro, entonces podemos seguir. ¿Alguna otra duda con todo este tema de clarificación? ¿Cómo podríamos? Entonces, porque miren que sí, incluso aquí uno empieza a mirar y empieza a analizar diferentes variables. Esto se los mandaría. Entonces, antes de cerrar este tema, cuando estamos formulando preguntas afirmativas hay que tener cuidado con ciertos aspectos. Uno, cuidado con las preguntas afirmativas que son ideas. Aquí estamos mirando ese enfoques, no ideas. Entonces, ejemplo, ¿cómo podríamos introducir nuevas tecnologías de información en la conferencia utilizando muestras de las tecnologías? Las muestras de las tecnologías es una idea. Mejor decir, ¿cuáles podrían ser todas las formas para introducir nuestras nuevas tecnologías de información en la conferencia? Cuidado con preguntas que son formuladas de forma negativa. Ejemplo, ¿de qué maneras no perdemos ganancias en el mercado de las tecnologías de información? Mejor decir, ¿cómo podemos crecer en el mercado de las tecnologías de información? Cuidado con preguntas que son demasiado amplias. ¿Cómo incrementar ganancias? Mejor decir, ¿cómo podríamos incrementar los márgenes de ganancias de las tecnologías de información? Sí, aquí tampoco lo estamos cerrando mucho, pero le estamos dando por lo menos un campo, como delimitando la caja. Cuidado con preguntas que tienen muchos criterios. ¿De qué maneras podríamos reducir 500 unidades del inventario mientras respondemos a los vendedores y optimizamos nuestra proyección de ventas? Mejor decir, ¿cómo podemos reducir el inventario? Entonces, ¿dudas aquí? ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Entonces, ya saben, tenemos entre nuestras herramientas, de las herramientas que vimos el día de hoy. Les voy a mostrar solamente cómo funciona el tema de cómo funcionaría el tema de la convergencia, pero lo practicamos más la próxima clase. Entonces, si yo tengo mi lista de preguntas o si tengo mi nube con muchas preguntas, lo primero que yo hago es resaltar o seleccionar aquellas que yo considero que son interesantes, que de pronto estimulan mi imaginación, o que me parezcan trabajables, o que yo considero que me brindan una perspectiva sobre el problema. Entonces aquí hagamos de cuenta que tenemos post-its y simplemente les marcamos una estrellita, un puntico, cualquier cosa como para resaltarlas. Luego, ¿qué hago? Yo separo aquellas que están resaltadas y las agrupo, solo las que están resaltadas, para ver cuáles se pueden relacionar. Ejemplo. Entonces aquí una tendencia natural es que cuando hacemos este tipo de procesos, la gente tiende a quitar las que no se seleccionaron. Resulta que mientras uno quita todas las que se seleccionaron, el cerebro pierde foco. Entonces mejor simplemente separe las que seleccionó y las agrupa entre ellas, las otras déjelas. Después se preocupa por eso. Entonces hay unas que pueden ser parecidas, entonces uno las agrupa. Y después yo tengo que volver a replantear el grupo. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué representa este grupo para mí? Entonces no, este grupo representa cómo podemos disminuir costos. Entonces lo replanteo como una pregunta porque estamos en un tema de clarificación. Si yo tengo varios grupos, ya lo que seguiría sería escoger uno de esos grupos para empezar un proceso de ideación. No significa que nosotros no se van a trabajar, sino que empezamos de a uno. Porque en ideación otra regla es que siempre trabajamos un tema a la vez. No son 4 temas a la vez, no, un tema a la vez. Hacemos un tema, luego podemos ver a otro, luego podemos ver a otro. Juliana, pero, o sea, si utilizamos la técnica anterior, la ejercicio que estábamos haciendo ahorita, uno que marca ahí, o sea, de esa técnica pasa a esta, ¿cierto? Entonces uno marca que la... Digamos, preferiblemente por eso a veces es más fácil trabajar con post-its, porque uno puede mover, pero entonces... pero uno marca ahí las... hagámoslo en vivo en directo. Pero
Entonces, el dueño del problema es el que siempre selecciona. Okay. Entonces, uno en un grupo, resolviendo un problema, puede que todos seamos el cliente, y el problema de todos, o puede que el problema sea de una persona. Entonces, yo quiero que tú marques aquellas preguntas que tú crees que son interesantes, que resuelven el problema, que te brindan de pronto una nueva perspectiva sobre la situación. Entonces, para nosotros aquí hicimos cómo explicar la importancia, qué hago para que el cliente clarifique sus ideas, cómo explicar el proceso del cliente, cómo satisfacer a los clientes. Si tú las fueras a agrupar, ¿tú crees que algunas estarían relacionadas o las ves que son como completamente No, diferentes? son súper relacionadas. Ok, entonces sí, ¿cuáles agruparías tú? O sea, ¿cómo harías los grupos? Pero con las que cogí. ¿Ah? Son las que se Estas de escogió. abajo. Sí. Ok, entonces si las fuéramos a replantear las tres con un solo nombre, ¿tú qué nombre le pondrías a esto? Como una pregunta. Una sola pregunta. Sí. Como que, ¿qué representa para ti este grupo? Como de este mismo tipo de pregunta. O sea, planteándolo en esta misma forma. Yo te pregunto, ¿qué representa esto para ti? Manejo el cliente. ¿Y eso cómo me lo planteas con una pregunta? ¿Cómo tener un buen manejo con el cliente? ¿Cómo dejar de ser tan ¿Qué? Ah, yo hubiera... Sí, cómo comunicarme bien con el cliente. Cómo comunicarlo Y así adecuado. agrupamos varias y salen otras diferentes. ¿Listo? ¿Es más claro así? Sí. Porque pues es que uno se asusta cuando ve muchas Claro, pero cuando te das este ejercicio... Entonces por eso hay un enlace dinámico, divergencia y convergencia. La convergencia es más difícil, obviamente, pero con algunas técnicas que vamos a aprender vamos a poder simplificar ese proceso. Sí, pero tranquiliza la divergencia. Sí. Porque no creo que el problema se le está creciendo. Sí, claro. Entonces aquí, atención, también piensen en sus propios estilos. Para un ideador, crecer el problema eso no es ningún problema, pues buscar opciones. Pero si ustedes tienen una tendencia hacia el desarrollo, por ejemplo, eso se va a empezar a frustrar. Entonces recuerden que aquí solamente estamos analizando perspectivas. El analizar perspectivas no significa que nos tengamos que sentar a solucionar cada uno de todos los problemas que mencionamos. Simplemente son diferentes enfoques, diferentes formas de ver la situación. Entonces, lo que acabamos de hacer, esa herramienta se llama hits y agrupaciones. Entonces, hits y agrupaciones es la primera herramienta convergente que estamos viendo. Esta la podemos utilizar en cualquier etapa del proceso, que simplemente seleccione la que nos guste y después agrupe y reformule el grupo. Entonces, mira, en este corto tiempo jugando y todo alcanzamos a ver bastantes herramientas. Bueno, entonces hablemos del caso, así rápidamente. Entonces primero mientras yo borro, bueno, cuéntenme una contextualización de la empresa. Entonces cuéntenme pues, de qué empresa hablaba el caso, de qué se trataba el caso. Pues, ¿cuál era el problema que se planteaba? Pues nació como una empresa familiar, ¿Sí? y pues pretendía como salvaguardar muchos de los valores humanos que tenía la empresa. Oticón. Una empresa que estaba incursionando, pues ya llevaba un buen tiempo en el mercado y ya había sido líder de las soluciones auditivas. Ajá. Sino que lo que se veía es que la competencia ya se había vuelto tan feroz que la habían desplazado a un tercer puesto. Pero también se durmieron ellos. Por eso no supieron cómo funcionaba. Era una compañía muy rígida. Sí, ¿qué más problemas había en la compañía antes de que hablemos de la Que se compañía? dedicaron a pensar en todo lo que los otros estaban haciendo y no lo que ellos podían hacer para evolucionar. Muy bien, ¿qué más? Fueron muy rápidos, llegaron a ser como los primeros. Y como era una empresa poderosa, se volvieron. Muy bien, Juan, ¿qué iba a decir? Se conformaron con el éxito que habían tenido y no se preocuparon por innovar más. Problema de comunicación muy alto. Problema de comunicación santa. No tenían el mismo músculo financiero que la competencia. La estructura era muy rígida y como burocrática. Muy rígida, sí. Creían que con su tecnología ya se iba a vender todo y no pensaron en el resto de opciones de la
Había cero incentivo para generar ideas. No había motivo. No sacaban nuevos productos, los nuevos productos, las ideas siempre eran eternas y no había... Es como ese caso que eran como 20 años tratando de sacar el productos exitosos. Los que deberían hacer investigación y desarrollo de producto dedicaban solo el 25% del tiempo a hacerlo. Dedicar a otras cosas. Pensaron en cuando hablamos de la clase pasada, las dedicaciones de tiempo. Bueno. Como la parte cultural interna y externa era muy dura. Creo que les había funcionado a toda la vida, les iba a salir mucho bien. Perfecto. La selección de líderes de área era más como por las personas que estaban en la compañía en ciertas especialidades que personas que tuvieran capacidades de liderazgo. No tuvieron la capacidad de cambiar cuando todo el mercado estaba haciendo que el cliente valorara la parte estética. Ellos todavía estaban esperando y enfocados en la parte funcional del producto. No renovaban personal, o sea, nunca despedían a nadie y los jefes llevaban ahí años y años permanentes, era como un status quo. Sí, todo el porque Mercadeo esperaba que desarrollaran el producto y hacía brochures. Sí, entonces, yo quiero que hablemos de diferentes cosas. Digamos que este caso es bastante rico, tiene muchas variables. Pero entonces analizamos cuáles son como las principales variables que hubo en este caso, por el cual se muestra, digamos que este es el claro ejemplo de lo que yo llamaría creatividad estratégica. ¿Cómo volvieron la creatividad un punto estratégico para la empresa? Entonces, una cosa que tuvimos fue la estructura organizacional. Otra cosa fue el tema del liderazgo. Otro tema, el tema de la comunicación. Otro tema, un equipo líder. Y otro tema fue el tema del espacio. Digamos que son como las variables más importantes. Pues hay más, pero como las más relevantes según lo que hemos visto y lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué había con la estructura organizacional? Funcional. Departamentalizada. Muy tradicional. Departamentalizada. Era muy burocrática. Sí, no había comunicación dentro de la estructura. Era muy enfocada. La información estaba concentrada como en los rangos altos. Sí, además que era un tema que como, pues también pensemos aquí el tema de computadores, tecnología que había, entonces a mí me contratan por lo que sé, entonces yo no voy a soltar la información porque... Desarticulada. ¿Cierto? Desarticulada. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Se volvió una estructura flexible. Ajá, lo que ellos llamaban la estructura del espagueti. De conectividad. Conectada total. Entonces aquí fue informal. En vez de áreas había equipos Por proyectos, flexibles. multi. Sin barreras. Sin barreras. Entonces yo les preguntamos analizar aspecto por aspecto. ¿Ustedes qué les pues de esto qué creen que fue bueno, qué creen que de pronto fue demasiado extremo? ¿Qué opinan de esta reestructuración que se El hizo? espacio físico, cuando digo siéntense donde quieran, me parece que algunos pueden, algunos no. Sí. Estos son los que tenemos espacio de estructura. Hablando de estructura, como ¿qué consecuencias, qué recomendaciones darían ustedes en ese tema? Poner a las personas a hacer cosas diferentes a las que hacían. Entonces, al ingeniero a hacer mercadeo, a Sí. desarrollar producto. Esa es una muy buena estrategia de gestión del conocimiento que se llama shadowing. Y es básicamente muchas veces poner a dos personas de cargos diferentes, como aprender el cargo del otro, y eso ayuda a ganar mucha conciencia sobre problemas, sobre pues, como temas de cómo funciona la organización. Bueno, una cosa es aprender, pero cuando uno le da, y lo cual me parece bueno, Sí. pero cuando no es que me aprender, sino que en este proyecto, entonces ahora tú vas a hacerte financiero, o bueno, yo vi en una empresa muy conocida que un día dijeron, Juliana, tú ya no eres recursos humanos y lo pasas a hacer de un día para otro, sin ese proceso de aprendizaje, da un poco, pues da susto, porque si es un tema muy técnico, y el que, no sé, que te va a hacer el diseño, que te va a hacer las finanzas, da susto que lo maneje. Es una de las cosas que me quedé pensando, yo, como que esa no la haría. Pero Sí. puede ser un tema simplemente de medio riesgo. Si quiero escucharlos ahorita les digo qué opinan. Cómo eliminó los procesos y en realidad hizo que la gente se enfocara en lo que tenía que enfocarse. O sea, llegó y puso a todo el mundo como a generar ideas y tenía a los líderes
pues tenía como un grupito selecto que solo escogía las ideas buenas, en lugar de hacer todo el proceso de... Entonces aquí va con el equipo, te puedo saltar acá un poco. Digamos que esto, al principio decían que sí invirtieron mucho en capacitación, sobre todo en sistemas de información. Pero yo pienso que si se va a hacer el tema, pues yo que fui capacitadora técnica tanto tiempo, toca un proceso gradual y mucha capacitación. Y no lanzar a la gente al agua todo, sino gradualmente. Entonces no es como a partir de hoy ya no haces nada de lo que haces, sino hoy haces un poquito menos de lo que hacías, mañana otro poquito menos. Y eso es una buena estrategia de cambio, poco a poco, porque si es de una, la resistencia puede subir mucho más. No, pues lo que ofrecía era una adecuación para todos en tecnología. La adecuación fue para todos y eso le hicieron buena capacitación a ellos, pero digamos si fue los otros cargos, pues también como difícil. Por ejemplo, eso pasa en muchas empresas. Hay una empresa que ha sido un gran cliente mío aquí, que tenían un problema, y era que sus indicadores de innovación pues son geniales, se han capacitado lo que quieran, tienen el equipo líder de innovación, entonces la gente de la compañía genera ideas y el equipo se encarga de evaluarlas, de acompañarle al otro equipo para que hagan la gestión de proyectos como contaban en este caso, que ahorita fue lo que me mencionaron, no sé si tú. El problema es que hacían todo perfecto, ¿cierto? Como en teoría todo estaba perfecto, pero no se alcanzaban los indicadores de innovación. Entonces pues nos llamaron New and Improve, no logramos nuestros indicadores de innovación. ¿Qué pasa? Nosotros nos pusimos a analizar, hicimos un test con muchos empleados de la empresa. Resulta que esta empresa, en su gran mayoría son ingenieros. Y resulta que, pues si uno piensa, digamos desde el punto de vista de Foresight, los ingenieros la mayoría son desarrolladores. O hay otro test que se llama Hinton Adaptive Innovative Inventory, que básicamente mide si una persona tiende más a ser altamente innovador o a ser más adaptativo. Entonces el innovador crea ideas nuevas, no sé qué sea, por hacer la mejoras. Y el adaptativo es más incremental, hacer mejoras. La mente de los ingenieros naturalmente tiende a hacer mejoras, a optimizar procesos. Pero en la empresa, cuando fuimos a los indicadores, se decía que solo se consideraba como innovación algo que fuera completamente nuevo y desconocido para la empresa. Es decir, le estaban exigiendo a todo el mundo que pensara de una forma que no era su estilo y no los habían capacitado. Si yo quiero que la gente piense de esta manera, tengo que modelarles cómo se piensa de esta manera o enseñarles a pensar de esta manera. Pero yo no puedo pedirle a una persona que es altamente adaptativa que empiece a generar la última idea del mercado si no tiene las habilidades para hacerlo. Entonces tiene que ser a todo nivel, no solamente habilidades técnicas, sino habilidades también de pensamiento para poder asumir esto. Hablemos del liderazgo, entonces, ¿qué características teníamos en el liderazgo? Muy antiguos. ¿Muy qué? Muy antiguos, ¿no? Sí. Sí, ¿qué más? De hecho, este hombre yo creo que asumió un riesgo bastante grande. Sí, hablar de eso. Eso es más que pasión. O sea, poner tu vida en riesgo. Y su plata, porque involucró a la gente. Pero para mí, como Arriesgado. líder, y uno ver un líder que haga eso, me la juego con él. Y si yo quisiera como líder, eso es lo que espero que haga. Si yo voy a la muerte, viene a la muerte conmigo. Pero eso fue lo que yo no quiero que se estaba evitando. O sea, porque era una empresa familiar y se a mí me da risa que me contrataron que porque era querido y era como mentalidad muchos no podían. Escuchémonos por favor. Incluso la autoridad con la que manejó su idea porque él la puso y les dio opciones. O sea, si no me van a seguir, tienen 18 meses para irse. Pero él igual también abrió la opción. Ahora, si ustedes quieren respaldar mi idea y tienen una mejor forma de hacerlo, los escucho. O sea, como que yo voy para allá, los que quieran móntense, los que no, pues tienen que El tema del liderazgo participativo. También en la empresa les abrió para que los empleados contribuyeran. Incluso de la misma forma la oportunidad de comprar acciones de la empresa. Es un tema muy participativo. El tema de información me parece peligroso, ¿no? Que ya se dijo, pueden saber los salarios unos de los otros y la información está abierta para todo el mundo. Pero pueden haber fugas de información para un poco de... Sí, porque una empresa que era así la volvió así. Que ya no manejaba, el líder ya no era sinónimo de manejar a la gente. Entonces aquí hay un tema desde el punto de vista del liderazgo para el cambio, desde el liderazgo creativo, que es lo que se llama el líder facilitativo. Y por eso
estar hablando de habilidades de facilitación, no es el líder que dice usted tiene que hacer esto, o porque yo digo, o porque pues hágalo, sino que el líder facilitativo es el que se encarga de guiar a su gente en un proceso para que ellos mismos desarrollen los procesos y piensen sobre el proceso. Entonces él dio como las guías, pero no era que dijera, bueno, ahora tenemos que desarrollar esta idea, sino les dio todas las instrumentos que necesitaban, todo lo que requerían para que ellos pudieran pensar en un entorno apto para eso. Entonces cuando yo les hablo de que vamos a aprender habilidades de facilitación, es como con ustedes sus equipos de trabajo y les mueven su pensamiento para que ellos puedan pensar y alcanzar los resultados que ustedes quieren que alcancen. Si tienen que hacer eso, tienen que hacer eso, tienen que hacer eso. Y el tema que para cada proyecto también existen esas cabezas de líder, sino que los que estaban de cabeza siempre fue como un acompañamiento, pero no para que el resto del grupo les notificara. Entonces eso es facilitación, es un acompañamiento, yo te ayudo, te estoy guiando, pero no te estoy dando la respuesta. Es lo mismo que el coaching, es parecido, es muy parecido. El coach, lo que pasa es que hay diferentes tipos de facilitadores. Hay facilitador consultativo, que es entonces el facilitador que al mismo tiempo es consultor, está el facilitador de coaching, hay facilitador como docencia, como lo que está haciendo acá, o hay simplemente facilitador de solución de problemas. Hay diferentes estilos de facilitación. Yo creo que hasta cierto punto, pues resumiendo muchas cosas, él impuso sus ideas, porque no solo fue facilitativo, él impuso y dijo, creo fielmente en esto, y se hace. Inicialmente fue autocrítico, pero después se volvió facilitativo. Pero también pienso que eso lo hizo porque le dio resultados. Y había tanta resistencia que si él simplemente decía, bueno, queríamos ser más. Pero también impuso, pero le dio a la gente cosas, o sea, le facilitó que trabajaran desde la casa, le dio computadores a todo el mundo, le facilitó la comunicación. De hecho, la gente sentía que no había miedo en expresar sus ideas y que se podía preguntar otro tipo de cosas. También hizo un ambiente laboral mucho más amigable. ¿Qué ibas a decir tú, Jorge? Es que, digamos que aplicó el poder, pero en los gerentes, no en la mayoría de la gente. Es que la resistencia estaba ahí arriba, sí, en los otros. Claro. Y nada más cuando habla de la reunión, que toda la gente estaba de acuerdo con él, excepto los gerentes. No, pero ahí, que faltó algo en liderazgo, que era un tomador de riesgos. Aparte del bebedor de riesgos, entonces, en comunicación, Freddy. En el tema de comunicación decía que cuando se abrieron todos los espacios, cada quien empezó a hablar con mucha gente que no trabajaba. Ajá. Promovió la informalidad. Eliminar la burocracia. Fue muy claro. La información disponible para todos. Él mostró, yo le diría, él mostró las cartas de cómo iba a ir. Claridad. Otra cosa que quiero resaltar aquí, miren que en la clase pasada habíamos hablado de la importancia de ese balance entre el espacio abierto y encerrado. Aquí es muy claro. De las escaleras las diseñaron de cierta forma, todo para que la gente se encontrara. Pero aún así, había espacios para que la gente pudiera trabajar sola, en silencio. Pero de los que más o menos se sentían como mal, para que volvieran a... Sí. Entonces, no solamente espacio abierto, sino dando los dos, el balance entre los dos tipos de espacios. Una diversificación de espacios. Sí, una diversificación de espacios. Y aquí, pues, aquí espacio para las políticas organizacionales también cambiaron para acompañar todo esto. ¿Cómo convenció él a los líderes? Sí, de ahora enfatizaba que la persistencia, ahí decía, fue muy persistente. Persistente, habló con cada uno, habló privado con cada uno. Modificó un poco la manera de ver el líder, como que ya el líder se encargaba de observar el proceso más allá de la persona que estaba, No, y pues también, que tenía cargo. pues también a través del ejemplo que daba con todos los empleados. Además que les explicó a los líderes que no era que fueran a perder poder, o sea, les dio otra forma de ver su liderazgo, porque ellos pensaban que como ya no iba a ser jefe, entonces nadie me va a hacer caso, les explicó cómo podrían ejercer ese liderazgo. Algo importante aquí es, pues obviamente creatividad nuevamente implica cambio, entonces pues que hemos venido hablando. Desde el punto de la gerencia del cambio, yo desde mi experiencia me he dado cuenta que uno pues sí está en proceso de corte y está un montón de cosas. En últimas, ¿qué es gerencia del cambio? Decir una persona, todo va a estar bien, sí va a ser difícil, pero todo va a estar bien. Y eso es lo que él dice en otras palabras con cada uno. Escójalo cada uno, motive ese corazón, ese elefante, para que también la razón pueda seguir. Entonces una comunicación muy directa,
pero muy al grano. Es como, cuando uno está hablando de ese tipo de cosas, siempre resaltar primero el porqué. Si ustedes empiezan por el porqué, el terreno está ganando. ¿Por qué estamos haciendo Uno esto? siempre ¿Por qué está estamos reacio, haciendo esto? uno siempre está como reacio al cambio, no le da la oportunidad de mirar si lo que viene es más fácil o es mejor o es... Sí, claro. Por el tema del cocodrilo, pues hay puros cocodrilos saltando. Pero hay muchos cambios. Y hay, pues digo, si tú empiezas a darle por el porqué, ganas mucho Hay que darle terreno. oportunidad a conocerlo. Bueno, ¿qué otros hasta ahora? Entonces el equipo líder, lo que quería resaltar aquí es lo que son los equipos líderes de innovación, que básicamente fue lo que hizo. Entonces, un equipo que liderara el cambio, pero también que acompañara esa generación de ideas, no era solamente generar ideas porque sí,